Buenas chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Es un tema que normalmente ves en el colegio, en geometría, y en general es un tema que ves en la vida diaria, al menos en sus formas. En esta sesión, chicos, vamos a tratar una figura geométrica muy conocida, que es el de triángulos. Así que vamos a iniciar en este viaje en sí. Vamos a tratar hoy triángulos de líneas notables, semejanzas y teorema de Pitágoras. Este curso, bueno, vamos a continuar. El caso aplicativo, que es un caso que lo vamos a ver al final, que vamos a tratarlo en grupo. Una escalera de 10 metros de longitud está recostada con una pared. El extremo inferior de la escalera se encuentra a 6 metros de la base, o sea, 6 metros aquí. ¿A qué distancia habrá que deslizar el extremo inferior de la escalera para que el otro extremo de la misma se desplace una longitud igual? Entonces aquí vemos un problema que sirve para acomodar literalmente la escalera para un pintor para que trabaje mejor. Y bueno, ¿no? Este problema es algo muy clásico, muy típico. Y así en situaciones diarias, como te digo, hay estos temas, ¿no? Estas figuras geométricas. Hay en todos lados, sinceramente, hay en fractales. Por ejemplo, esta vez que ha pasado la Navidad, la forma de tu árbol tiene, en algunos casos, puedes ver algunas figuras triangulares. Vamos a ir al logro de nuestra sesión. El logro de la sesión es que al finalizar la sesión el estudiante, o sea, tú, chico, tú, resuelve ejercicios de triángulos, semejanza de triángulos, líneas notables y teorema de Pitágoras, haciendo uso de propiedades y teoremas de la teoría de triángulos en forma correcta. En pocas palabras, ¿qué te estamos pidiendo? O bueno, ¿qué te estoy pidiendo? Discernir, analizar y resolver problemas de triángulos. Esto es lo que se te pide. Los saberes previos tenemos que recordar ecuaciones lineales, ángulos y ángulos formados por rectas paralelas. ¿Qué eran estos ángulos de aquí? No sé si recuerdo. Bueno, comencemos en general. Triángulo. Tri, bueno, vamos a discernir el vocablo etimológico. Tri viene de tres. Entonces aquí es como si tuviéramos tres. Ángulo, bueno, la palabra ángulo, ¿no? ¿Qué es un triángulo? Tienen vértices A, B, C, lado, el lado AB, el lado BC, el lado AC, ángulos internos, que es alfa, beta y gamma, digo, alfa, beta y teta, que son ángulos que están dentro del triángulo, ángulos externos, que son obviamente ángulos que están fuera del triángulo, por ejemplo, X, Y y Z. El perímetro, que se lo denota como P, en algunos casos lo denotan como 2P, es la suma de los lados, ¿no? Es A más B más C. La notación es un triángulo ABC y se lee triángulo ABC. Esto en general son las partes del triángulo, ¿no? Son los elementos. La propiedad del triángulo es que la suma de tus ángulos internos de cualquier triángulo que vamos a tratar aquí, es 180 grados. La suma de los ángulos externos es en este caso 360 grados, o sea, el doble de la suma de los ángulos internos. Y bueno, ¿no? Acá hay una propiedad buenísima, ¿no? Es una de mis favoritas, sinceramente, que es que la suma de dos ángulos internos es el ángulo externo. ¿Entiendes? Si tú sumas alfa y teta te va a dar este ángulo externo que se llama X. Esto, como digo, es una propiedad que a mí me encanta, me fascina. Es muy buena, sinceramente. Es bastante simple, pero es buena. Se puede deducir también fácilmente. Para ti está la deducción. Podrías deducirlo fácilmente. No, no es complejo, sinceramente. No es muy difícil. Pero igual, es bueno que nos abstraigamos un poquito e intentemos demostrarlo después. Bueno,
Dicho esto, vamos a continuar. Propiedades de la existencia de un triángulo. Es decir, para que analices un triángulo tiene que existir, si no, no tiene sentido ningún análisis. Un lado siempre está al medio entre la resta y la suma de los otros dos lados. Por ejemplo, miren, miren este ejemplo de aquí. Calcular el máximo valor entero del lado AC. Te dan el lado AC que le pones X, el lado AB 4. El X va a estar entre 3 y 11, ¿no? ¿Cuál es el mayor valor entero de X que está entre 3 y 11? Bueno, podemos ver, ¿no? Si está entre 3 y 11 puede ser 4. Si ponemos solo enteros, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9 y por último 10, ¿no? Como tú quieres el máximo valor entero, bueno, no hay mucho aquí que decir ni mucho que hacer, ¿no? Es el 10, es el más grande. Por lo tanto, nuestra respuesta nos da el 10. Espero que hayan entendido, chicos. A ver, vamos a proseguir, vamos a seguir haciendo. Propiedades adicionales. Es una de mis propiedades favoritas también, la propiedad de la corbatita, ¿no? Cuando tienes como una corbata, fíjate porque esto tiene la forma de una corbata, la suma de los dos lados de esta corbata es igual a la suma de estos otros dos lados de la corbata. Luego tenemos también la propiedad del ángulo cóncavo, que es cuando tienes esta forma que parece como un boomerang. Este ángulo del medio es la suma de los tres ángulos interiores. Luego tenemos esta propiedad de aquí, que es la propiedad del pescadito, que es que la suma de los ángulos de aquí que están afuera es igual a la suma de los ángulos que están dentro. Estas son propiedades, bueno, normales, no se las puede deducir, sí, más no es necesario que te las grabes así a rajatabla, pero vamos a intentar desarrollar, ¿no? Y usar las propiedades en general, porque, bueno, no la idea es saber usarlas y poder usarlas más que nada. Bueno, dicho esto, vamos a continuar. Hay algunos ejemplos que quisiera desarrollar junto a ustedes. Por ejemplo, te piden determinar X en esta figura, ¿no? Mira, A, B, B es una bisectriz. X aquí, 120 y 100. Bueno, si nosotros nos fijamos en este triángulo grande, en el grande, o sea, aquí, él, con él, con él y con él, nos damos cuenta que la suma de sus ángulos, o sea, este de aquí, disculpen, si yo me fijo en el triángulo grande, o sea, en este de aquí, en el pequeño de abajo, tengo que A más X más B es 120. Eso significa que si paso a restar el X, 120 menos X es A más B. Ahora voy a ver lo mismo. Como yo acá tengo 100, aquí va a tener que ser 80. Acuérdate que suman siempre 180. Y me fijo también, ¿no? A más 80 más B es X. Entonces X es A más B más 80. Pero acuérdate que A más B, nosotros sabíamos que era 120 menos X. Entonces es como si tuviera X es igual a A más B, que es 120 menos X más 80. 120 más 80 es 200, el X pasa a sumar 2X. Si 2X es 200, el X vale 100. Por lo tanto, me salió el X como 100. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo, chicos. Acá, por ejemplo, me dan 50 A, es se divide en tres ángulos iguales, X y Y 22, y me piden hallar X menos Y.
A ver, vamos a intentarlo, vamos a ver un poquito. Te piden x menos y, chicos. Ahora vamos a ver cómo podríamos hacer ese problema. Pero vamos a intentarlo hacer el problema de una manera un poco más alturada. Vamos a intentar hacerlo de una manera más sensata. Bueno, vamos a intentarlo. Para esto primero vamos a fijar el ángulo, ¿no? En este triángulo de aquí, nos fijamos que, primero nos fijamos, acá tengo 50, alfa y x. Entonces, por la propiedad que te dije, la suma de los dos ángulos internos, 50 más alfa es el ángulo externo, es x. Esta es la primera. Análogamente para y, toma estos dos ángulos internos con este externo, ¿no? Esto significa que y es igual a alfa más 22. Entonces, finalmente tú tienes que, si sumas, vas a tener que x más y es igual a 50 más 22, 72, alfa más alfa, 2 alfa. Es 2 alfa más 72. Entonces, bueno, ¿no? Yo tengo que x más y es 2 alfa más 72. Ahora vamos a fijarnos en este ángulo de aquí, en este triángulo. Vamos a fijarnos en este triángulo de aquí. Tengo aquí alfa, x y y. Yo sé que x más y más alfa es 180, ¿no? Pero x más y era 2 alfa más 72. Más alfa es 180. Pasa a restar el 72, 3 alfa es 108, porque 180 menos 72 es 108. Y el 3 pasa a dividir alfa, vale 36. Entonces finalmente tienes que alfa vale 36. Y si ya tienes alfa, bueno, ¿no? Ya te sale automáticamente. X te va a salir 50 más 36, que es 86. Y Y nos va a salir 86 más, digo, 36 más 22, que es en este caso 58. Y eso solamente nos quedaría, chicos. Ya tengo X y Y, puedes calcular la resta, ¿no? Que es 28. Bueno, vamos a proseguir con otro ejemplito más. No hay vida sin ejemplos y no hay ejemplos sin vida. A ver, por ejemplo, aquí me dan el ángulo 2 teta, X, 5 teta y 45. Y me piden, y acá 9 teta, ¿no? Y me piden hallar, bueno, ¿no? Me piden hallar X. Entonces, miren, vamos a hacerlo de esta manera. Primero, si aquí, bueno, si aquí es 90, a ver, vamos a sentarnos bien. Si aquí es 9 teta y 45, bueno, 9 teta más 45 es 180, porque todo se forma un ángulo llano. Pasa a restar el 45, 9 teta es 135, teta vale 15. Entonces ya tengo cuánto vale teta. Como teta vale 15, acá sería 135 y acá sería 75, ¿no? Y a partir de aquí uso mi famosa y buena corbatita. 180 menos x más 2 teta es igual a 45 más 5 teta. Bueno, todavía no lo hayamos. 180 menos x más 2 teta, 2 por 15 es 30, es igual a 5 por teta, 5 por 15 es 75, más 45. 75 más 45 es 120. Bueno, y aquí opera, ¿no? 180 más 30 vas a tener 210 menos x es igual a 120. ¿Qué número tengo que restarle a 210 para que me dé 120? Tienes que restarle 90, por lo cual x vale, ¿no? 20. Y listo, chicos, ahí ya tienes a x. Otro ejemplo más, porque la idea aquí es llenar de ejemplos y seguir nuestros ejemplos. Es que bueno, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, 60, 72, 2x y x. Y bueno, nos piden hallar x como siempre. Aquí vamos a usar una propiedad que, como te expliqué, es una de las tres principales. A ver, ¿qué propiedades recuerdan?
Ahí en el mismo problema te están diciendo casi. Este de aquí es el teorema del pescado, ¿no? Es decir, si tú sumas los dos ángulos internos, va a ser igual a la suma de los dos ángulos externos. En este caso en particular, los ángulos internos son 2x y x. Y en este caso en particular, los ángulos externos son 60 y 72, ¿no? 2x más x es 3x, 60 más 72 es 132, donde haciendo un esfuerzo sobrenatural pasamos a dividir el 3, x va a ser igual a 44. Entonces, bien chicos, ya tengo aquí otro problema solucionado. Obviamente va a haber más, ¿no? Pero este es uno de los tantos problemas solucionados en sí. Bueno, dicho esto chicos, vamos a proseguir, vamos a continuar con el desarrollo, con la extracción aquí, con la clase. Y vamos a ver líneas notables. ¿Qué son líneas notables en general? Las líneas notables son líneas, bueno, ¿no? Líneas muy conocidas. Líneas que se conocen o que das dice la palabra y ya la definición está hecha. Por ejemplo, la mediana es una línea que trazada de un vértice hacia el otro lado, donde el punto donde cae en el otro lado lo divide en dos lados iguales. La bisectriz es parecida a la mediana, solamente que aquí en vez de dividir el lado, divide el ángulo en dos partes iguales, por si acaso. Así hay varias líneas notables, ¿no? La mediatriz es la línea perpendicular a uno de los lados, trazada del punto medio, trazada por el, trazada por el punto medio de dicho lado. ¿Esto qué significa? Mira, tú trazas la mediatriz de aquí del punto medio, forma un ángulo de 90 grados y aparte los está dividiendo a la mitad. Es una línea muy interesante. Es más, si tú te fijas bien etimológicamente, mediatriz viene de unir dos palabras, mediana y bisectriz. Pero en general acá se llama mediatriz, ¿no? Es la unión de la mediana que lo une en términos de ángulo perpendicular. No te olvides, es ángulo perpendicular. No vayas a pensar que es bisectriz. La altura es la línea que va de un vértice y que forma 90 grados con el ángulo opuesto. Por ejemplo, miren, ¿ah? De aquí yo también puedo trazar mi altura y puedo hacer que caiga 90 grados, ¿no? De aquí también yo puedo trazar mi altura, supuestamente. Y también supuestamente cae 90 grados. Puedo trazar la altura de cualquier lado. La idea es que inicie en un punto, en un vértice, y termines en el lado opuesto. Esa es la idea de la altura. Ejemplo 1. Hallar X sabiendo que BD es bisectriz interior del triángulo ABC. Si BD es bisectriz interior, si aquí es X. Porque es bisectriz, lo parten dos ángulos iguales. Te dan de dato además que este es 55 y el otro es 45, ¿no? Entonces 55 más X, o sea, más 2X, más 45 es 180. La suma de los ángulos interiores es 180. 55 más 45 es 100. Aquí tienes como si tuviera 100. 100 más 2x de 180. Vas a restar el 100. Vas a tener que 2x vale 80 y x vale 40. Entonces miren, profe, yo ya tengo que x vale 40. Así es, hijo. Ya sabes que x vale 40. Entonces, bueno, ya teniendo x ya tienes lo que te han pedido. También tenemos otro ejemplo, por ejemplo, ejemplo 2. Tenemos que BN es mediana de MBC. BN, o sea, él lo parte a la mitad aquí. Y BM la mediana del triángulo ABC. Es decir, aquí, por ejemplo, lo parte mitad, mitad. Y aparte te dice que BM es de todo el triángulo, ¿no? O sea, aquí lo parte en una mitad y todo esto lo parte en otra mitad. Si a mí me dan este dato como 2, y yo sé que L es mediana, entonces aquí también va a ser 2. Entonces todo esto mide 4. Y como sé que L es mediana, M la divide en 2,
mitad, mitad. Entonces, si aquí es 4, acá también va a ser 4, ¿no? Entonces, X, que es todo el lado, ¿no? X en este caso te va a quedar 4 más 4, que es 8. Entonces, en este caso nos salió 8. También hay semejanzas de triángulos, chicos. Por ejemplo, la semejanza de triángulos es que los triángulos son proporcionales, por decirlo de alguna manera. Sí, mira, si te das cuenta, tienen los mismos ángulos, pero los lados no necesariamente son iguales, ¿no? Si acá, por ejemplo, tiene A, B, C, y aquí los lados son K por A, K por B y K por C. Tienes que son semejantes, es decir, que si divides todos los lados, te van a salir igual a una constante. Hay varios casos de semejanza, chicos. Hay con dos ángulos, ya sabes que si dos ángulos son iguales, son semejantes los triángulos. Si dos lados son iguales, ya sabes que son semejantes. Si dos lados son iguales y un ángulo, entonces son semejantes los triángulos. Hay muchos casos de semejanza. Si tienen los tres lados iguales, son semejantes los triángulos. Pero esto se entiende más con un ejemplo. Calcular x aquí. Mira, tú tienes aquí alfa, aquí tienes alfa. Tienes alfa, teta. Mira, si te fijas bien el triángulo grandote, tiene ángulos alfa, teta. Alfa, teta y bueno. Y aquí hay un ángulo, por ejemplo, puedes ponerle X si quieres. Esos tres ángulos suman 180. Este es en el triángulo ABC. En el triángulo PQC también tienes alfa y teta y tienes el mismo ángulo, ¿no? Porque igual van a tener que sumar 180. Entonces, mire, profe, ve. Yo veo que estos dos triángulos tienen los tres ángulos iguales. Entonces son semejantes. Entonces, ¿qué te dice la teoría? La teoría te dice que se pone alfa en el grandote es 10. No, primero vamos a hacer el de chiquito. El que se pone a alfa en el chiquito es 5. Entre el que se opone a alfa en el grande, o sea 10, es igual al que se opone a este ángulo de aquí que no conoces, en el chiquito que se opone a X, y va a ser entre el ángulo que no conoces aquí del grande, que va a ser 8. Entonces 5 entre 10 es X entre 8. Multiplicas en aspa 5 por 8, 40 es 10X, donde X vale 10. Entonces ya tenemos, profe, ya tenemos ya que X vale 4. Y todo esto lo hicimos con semejanza de triángulos, por si acaso. Por ejemplo, acá hay un teorema súper conocido para casi todo el mundo, que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Cuando tienes un triángulo rectángulo, acá tienes dos catetos, acá tienes la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Un teorema mundialmente conocido. Creo que todo el mundo, lo primero que recuerda, o si tú le preguntas a cualquier persona cuál es el teorema más conocido de en geometría, la mayoría te va a decir Pitágoras. Todo el mundo creo que conoce el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, acá hay un pequeño problema. Es un poco largo, pero es interesante el problemita. Miren, ¿ah? Por ejemplo, te dicen, si tú tienes un triángulo de x más 8 y 40, te piden, por favor, hallar la longitud de los lados, ¿no? Pero tú sabes bien, porque tú lo sabes, que es un triángulo rectángulo, porque aquí está, ¿no? Es un triángulo que tiene 90 grados. Como tiene 90 grados, tú vas a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué significa? Que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Significa que 40 al cuadrado es x más 8 al cuadrado. 40 al cuadrado es x más 8 al cuadrado, si tú te acuerdas bien, es el primero al cuadrado más 2 el primero por el segundo, 2 por 8, 16 por x, 16x, más el segundo al cuadrado que es 64. 40 al cuadrado es 1600 es igual a 2x cuadrado más 16x más 64. 7600 viene a restar, te va a quedar 2x cuadrado más 16x más 64 menos 1600 es igual a 0. Entonces, bueno, ¿no? Si tienes esto, 64 menos 1600 es 1536.
Entonces te va a quedar 2x cuadrado más 16x menos 1536 es igual a 0. Entonces, si tú le sacas mitad, porque sé que pues, todos tienen mitad, bueno, mitad de 2x cuadrado es x cuadrado, mitad de 16 es 8x, mitad de 1536 es menos 768. Entonces, aquí tú vas a emplear la fórmula general, ¿no? Si A vale 1, B vale 8 y C vale menos 768. Y tú factorizas y te va a salir, ¿no? O también puedes factorizarlo por aspa simple. Por ejemplo, si lo factorizas por aspa simple, acá te va a quedar x más 24, no, x menos 24, mil disculpas. O, no, x más, esta vez estaba bien más. X más 24 por x menos 32 es igual a 0. Y aquí puedes despejar x y punto. Puedes factorizarlo por aspa simple, no hay problema aquí. Una vez factorizado ya te sale literalmente, ¿no? Te va a salir que, como estábamos factorizando y como repito, factorizamos por aspa simple, obviamente, te va a quedar x menos 24 por x más 32 es igual a 0. De aquí, obviamente, vamos a tener que x vale 24. Y de aquí, obviamente, voy a tener que x vale menos 32. Pero al ser un triángulo, sus lados son positivos. Por lo tanto, esta solución se descarta. Solamente te queda esto. Entonces x vale 24, y si un cateto vale 24, el otro vale 24 más 8, que es 32. Es más, si tienes buena memoria, te vas a acordar que este es el triángulo de 37 y 53. Es de 3, 4 y 5. Profe, pero aquí yo no veo 3, 4 y 5. Multiplica por 8. 3 por 8, 24. 4 por 8, 32. 5 por 8, 40. Es el triángulo de 3, 4 y 5. Bueno, dicho esto también, vamos a ver en la clase un teorema muy interesante llamado el teorema de Tales. Para esto vamos a saber quién es Tales. Tales de Mileto nació al año 640 a.C. en Mileto, a partir de ahí sale su nombre obviamente. Era un hombre muy hábil en general, considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Sobresale en teoremas geométricos y una anécdota contada por Platón es: una noche estaba observando el cielo y tropezó. Un sirviente lo levantó y le dijo: ¿cómo pretendes entender lo que pasa en el cielo si no puedes ver lo que está a tus pies? Bueno, este es Tales. En general su teorema es muy interesante. Aquí hay, el teorema en general se puede aplicar para lo que sea. Aquí hay una pequeña aplicación en pirámides, pero como repito, puedes aplicarlo para cualquier tipo de figura o otra índole. Vamos a ir por el teorema en sí, para no dilatar mucho el tema. Teorema: si tres o más rectas paralelas son intersecadas por dos transversales, en pocas palabras así como el dibujo, los segmentos transversales determinados son proporcionales. ¿Esto qué significa? Que si tú lo divides aquí A, B, C y D, y todos son paralelas, obviamente, bueno, L1, L2 y L3, entonces la relación que hay de A entre B es la misma relación que está entre C y D. Un ejemplito corto. Si la figura tiene, de aquí calcula la medida del trazo X. Mira, tienes 8, 24, X y 15. Bueno, profe, yo sé que son, como están aquí, son paralelas, cumple todas las condiciones de tales. Entonces, ¿qué te va a quedar? Que 8 entre 24 es igual a X sobre 15. Bueno, ¿no? Pues 8 entre, bueno, puedes pasarlo a multiplicar, puedes hacerlo como quieras. Vamos a pasar a multiplicar 8 por 15 es 120, entre 24 es X. 120 entre 24 es 5. Por lo tanto, tu lado vale 5, tu X vale 5. Otro teorema, por ejemplo, aquí vamos a hacer otra aplicación. Mira, tienes aquí X más 4, X más 1, 3 y 2. Y bueno, nuevamente, ¿no? Vemos que son paralelas, T y S transversales, podemos aplicar el teorema de Tales. 3 entre 2, ojo que siempre va al mismo orden, ¿no? 3 entre 2 es X más 4 entre X más 1. Bueno, despejamos, nos multiplicas en aspa. 3 por X más 1 es igual a 2 por X más 4. 3 por X, 3X, 3 por 1, 3. 2 por X, 2X, 2 por 4, 8.
paso a restar el 3, paso a restar el 2x. 3x menos 2x es 8 menos 3. 3x menos 2x es x. 8 menos 3, 5. Como me piden CD era x más 4, ¿no? Como x vale 5, 5 más 4, 9. Entonces yo obtuve CD. Hay algunas otras aplicaciones también. Hay aplicaciones del teorema de Tales. Por ejemplo, hay el triángulo de Tales, que en general dice lo mismo, ¿no? Por ejemplo, te dice, tú tienes un triángulo, dos rectos, aquí se separan en dos segmentos. Te dice que la relación, o si tú tienes de A a E, disculpe, si tú tienes de A a E, así es, en relación con AB, si parte todo, es lo mismo que parte todo. Parte todo es lo mismo que parte todo. Aquí no se cumple lo anteriormente. Aquí al menos no es la idea como antes que decías, esta parte va a ser para esta parte y esta parte va a ser para esta parte. No, aquí se toma parte todo. Parte, parte, todo, todo. Vamos a ver un ejemplito más. Por ejemplo, mira este triángulo. Tenemos acá 3, 5. Tenemos acá 12 y x, ¿no? Y nos piden hallar x. Nuevamente aplicamos, ¿no? Parte todo. 3 a 5. Digo, parte, disculpen. 3 a 5, parte. Todo. 3 más 12, 15. Todo. X. Y bueno, aquí despejas de aquí, ¿no? 3 por x es 5 por 15, que es 75. X vale 75 entre 3, que es 25. Y bueno, chicos, en general este de aquí es una breve explicación de lo que necesitamos que aprendas o lo que vas a aprender en la clase. Les agradezco muchísimo su atención y su tiempo. Vamos a ahondar mucho más, con muchos más ejemplos y más cosas en clase. Cuídense. Un gran abrazo a todos ustedes. Nos vemos.